en el país. Y Costa Rica ofreció este martes por la tarde asilo político a los opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González. En una hora, más noticias. Noticias cada hora en Transcomer, puesto de bolsa de comercio presenta a las 5 con Alberto Padilla. Tenés todas las de ganar con Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Empezá a invertir en el pitazo inicial y gana el juego de las inversiones en bienes raíces. Con Transcomer tenés el gane asegurado. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, como usualmente lo hace, me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que decir que, bueno, primero que nada vamos a continuar cubriendo la situación después de que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se robara o esté intentando robarse una vez más la elección y negando la voluntad del pueblo. Y entonces vamos a hablar de eso en la entrevista de este programa un poco más adelante. Mientras tanto, déjeme informarle que el fiscal general de Venezuela dijo que más de 700 personas han sido arrestadas por las protestas que han estado sucediéndose en todo el país después de que Nicolás Maduro está intentando robarse las elecciones de este domingo en este triunfo que absolutamente nadie le cree. Absolutamente nadie le cree fuera de él mismo. La oposición en Venezuela dijo que casi 3/4 de la votación muestran que Edmundo González, el candidato, está bien por adelante de Nicolás Maduro. Hay que recordar que María Corina Machado, que es la figura más importante de la oposición, fue impedida de buscar la presidencia, pero se mantuvo y se mantiene como líder de la oposición. Quien fue el candidato fue Edmundo González, eh, arropado en el apoyo popular que tiene María Corina Machado. De nuevo, más adelante vamos a estar hablando de esto en la entrevista de hoy. Antes de eso, hay que informarle que las fuerzas de defensa de Israel atacaron un edificio en los suburbios de Beirut, en el Líbano, perteneciente a Hezbollah, y según los reportes de las propias Fuerzas Armadas de Israel, este ataque cumplió con su objetivo de aniquilar al más importante comandante de Hezbollah. Esto porque Israel culpa a esta milicia libanesa shia
que es un partido político, de haber lanzado este ataque con cohetes que mató a 12 niños israelíes que jugaban fútbol en un campo. Esto fue en la zona controlada por Israel de los Altos del Golán el 27 de julio pasado. Y entonces esta fue la respuesta de Israel, atacando al comandante que Israel asegura fue responsable de aquel ataque. Sin embargo, Hezbollah niega haber lanzado este cohete, cosa que es de llamar la atención porque normalmente Hezbollah no solamente no niega haber lanzado un ataque, sino que advierte que lo lanzó y siempre dice, sí, yo lo lancé. Esta es la de las primeras o excepcionales veces que lo niega. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha prometido que Hezbollah pagará un precio muy pesado. Ante esto, diplomáticos internacionales, incluyendo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, han estado desesperadamente tratando de contener lo que sería una guerra regional. En teoría, Israel está activamente buscando dos objetivos: atacar a Hezbollah, que fue lo que hizo, pero no lo suficientemente duro como para provocar una guerra. Y pareciera que Hezbollah está haciendo lo mismo. Al parecer, un ataque con un cohete y matar a 12 niños jugando fútbol no es lo suficientemente fuerte ataque como para que Israel le declare la guerra a Hezbollah. En estas cosas de la realpolitik y de la diplomacia que son difíciles de entender. Entonces, se están lanzando cohetes al interior de cada uno de los países. Estos cohetes están matando civiles, en el caso dentro de Israel, a niños, pero sin embargo, esto no es todavía una guerra. Claramente no queremos saber lo que es una guerra, entonces. En África, Algeria dijo que sacará, mejor dicho, a su embajador de Francia, después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reconociera el reclamo de Marruecos del territorio disputado del Sahara Occidental. Macron dijo que entregar la autonomía a la soberanía, dijo que entregar la autonomía de esta región del Sahara a la soberanía marroquí podría resolver el estatus del territorio. Y es que Marruecos y el Frente Polisario, que es un grupo independentista respaldado por Algeria precisamente, han estado peleando sobre esta zona del occidente del Sahara desde que terminó la conquista española en 1975. Así es que todo pareciera indicar que Emmanuel Macron quiso congraciarse con Marruecos y hizo enojar a Algeria. En Estados Unidos, una situación bastante particular que dará más para analizar. Hay que decir que el director de la Heritage Foundation, de la Fundación Heritage, la Fundación Heritage o la Heritage Foundation, basada en Washington, es un centro de estudios económicos, políticos, pero de corte muy conservador. Y en teoría es un organismo no gubernamental. Es un organismo no gubernamental, efectivamente. Es una ONG, es un centro de estudios, emite reportes
económicos y políticos, pero reconocidamente muy conservadores. Y por tanto, usted sabe, alineados hacia qué lado. ¿Y con quién? Bueno, pues la noticia es que el director del Heritage Foundation, Paul Dance, renunció a su puesto. Sin embargo, déjeme le especifico, déjeme le soy claro. Paul Dance renunció a su puesto, sin embargo, no es el director de la Heritage Foundation, es el director del proyecto de transición presidencial del Heritage Foundation. Y esta iniciativa o proyecto de transición presidencial, esta área del cual Paul Dance era director dentro del Heritage Foundation, fue el área que produjo el famoso documento de 900 páginas conocido como Proyecto 2025. ¿Ok? Entonces, trato de hacer un poquito más claro porque tal vez lo enredé. Espero que usted haya escuchado hablar del Proyecto 2025. Ahora le doy un poco más de contexto. Este Proyecto 2025 fue elaborado por el Heritage Foundation. Todo eso el mundo lo sabía. Todo eso se sabía. Ok. El director del área que produjo este Proyecto 2025 fue el que renunció. ¿Ok? ¿Qué era este Proyecto 2025? Bueno, era un documento muy amplio de 900 páginas con propuestas y con ideas de lo que debería de ser el segundo mandato de Donald Trump. Y fue un documento que se hizo muy conocido y recorrido alrededor y entre los círculos republicanos y que fue total y completa y absolutamente previsiblemente denunciado y señalado por la oposición, o sea, en este caso por los opositores, que son los demócratas. ¿Sí? Precisamente los demócratas entonces ligaron y responsabilizaron de este proyecto 2025 a Donald Trump. Específicamente porque este proyecto 2025 tuvo muchos autores y muchos de esos autores fueron oficiales, trabajaron en el gobierno de Donald Trump. Y son gente muy ligada a Donald Trump, definitivamente. Y los demócratas utilizaron este 2025 proyecto para atacar a los republicanos y a Donald Trump, pero por completo. Donald Trump siempre se desligó del proyecto 2025, pero siempre primero se desligó diciendo no tengo nada que ver con él. Yo no tengo nada que ver con él, no tengo nada que ver con él. Era todo lo que decía. Nada más, era todo lo que decía. A pesar de nuevo de que fue escrito por mucha gente que estuvo trabajando con él. ¿Sí? Últimamente, sin embargo, se ha distanciado completamente de este proyecto, de este plan, y recientemente lo describió como seriamente extremo. Entonces, para que vea usted cómo está, para que el propio Donald Trump, que de por sí es extremo en muchas cosas, haya dicho que el proyecto era seriamente extremo. Entonces, ya para que Donald Trump, uno, no arropara, fíjese cómo estaría de cáustico este proyecto 2025. ¿Cómo estaría de cáustico? ¿Cómo estaría de oxidante que Donald Trump no quiso nada que ver con él, con todo y que era arropado por gran parte de la base de Donald Trump? Gran parte de la base. Pero evidentemente Donald Trump tuvo la sapiencia y el aplomo de decir, en este no me meto. Y tan no se metió que quien fue responsable de su elaboración tuvo que renunciar a su puesto. O sea, hay veces que dentro de la misma gente, no voy a decir campaña porque no era un asunto de campaña, pero dentro de la misma gente que apoya y que sigue a Donald Trump, hay reconocimiento de que nos estamos poniendo demasiado extremos.
Y parece ser que este es el caso. Y pareciera que ahí terminó el famoso Proyecto 2025. Pareciera. Pero es notable que hasta el presidente, hasta el director de este proyecto tuvo que renunciar a su puesto. Así es que ahí está eso. Bien, hablando de noticias económicas, Bill Ackman, que es el presidente de Pershing Square USA, este fondo de inversión, recortó la cantidad que estaba buscando levantar por medio de una oferta pública inicial o salir a bolsa de su firma. Originalmente estaba pretendiendo recaudar 25 mil millones de dólares. Bueno, pues ya va en 2,000. De 25 mil ya va en 2,000. Ackman, que es un conocido billionaire basado en Nueva York, un conocido multimillonario, mejor conocido como Billionaires, pretende sacar a bolsa su fondo de inversión el 5 de agosto. Sin embargo, lo que sucedió este lunes de esta semana es que el grupo Bupost o Bupost Group, que es un fondo de capital de riesgo gigante, había dicho originalmente que invertiría en esta salida a bolsa del Pershing Square de Bill Ackman. Sin embargo, este Bupost Group anunció este lunes que no lo va a hacer, simplemente que no va a invertir en la empresa. Y no es el primero que lo hace, de tal manera que de los 25 mil que le quedaban, ya nada más le quedan 2,000. Mejor dicho, los 25 mil que esperaba recaudar, ahora solamente está esperando recaudar 2,000. Vamos a ver si siquiera alcanza los 2,000 y vamos a ver si no, acaso llega a cancelar la oferta pública inicial. La firma de lujo Prada reportó que su ingreso neto subió un 17% en la primera mitad del 2024 para alcanzar 2.700 millones de dólares comparado con el mismo periodo del año anterior. Las ganancias de esta firma italiana de lujo, o esta marca italiana de lujo, fueron impulsadas por específicamente un crecimiento importante en la marca Miu Miu, que se dirige hacia consumidores más jóvenes. En este grupo Miu Miu, las ventas prácticamente fueron el doble. Y las ganancias de Prada se dan después de resultados decepcionantes de sus rivales, también de lujo, incluyendo Kering y LVMH, que es la propietaria de Louis Vuitton, entre otras más. Meta, que es la empresa matriz de Facebook, tendrá que pagar al estado de Texas 1.400 millones de dólares como arreglo a una demanda de violación de privacidad. El fiscal general de este estado, controlado por republicanos, Ken Paxton, fue quien entabló la demanda en el 2022 acusando a Meta de haber recolectado datos de reconocimiento facial de tejanos de manera ilegal porque fue sin el permiso de ellos. Porque decir que las leyes de privacidad biométrica de Texas requiere a las firmas el obtener permiso de los usuarios o consumidores. El fiscal Paxton dijo que este arreglo es el más grande en la historia en ser obtenido por un solo estado.
Y bueno, ese fue en cuanto a Meta. Hay que hablar ahora del sector tecnológico en general y decir que en general, ha tenido una semana bastante difícil. Las empresas tecnológicas en general, después de haber tenido una corrida que viene al menos desde el 2023 todo y todo este 2024, una corrida de muy buen desempeño, ahora el sector tecnológico está empezando a trastabillar, está empezando a toser, de acuerdo a lo que está sucediendo esta semana. La semana pasada, Alphabet y Tesla entregaron resultados decepcionantes al segundo trimestre del año. Específicamente, esto fue el jueves pasado, el miércoles pasado, hace 8 días. Y por tanto, los inversionistas de todo el sector empezaron ya a darse cuenta y a temer acerca de si acaso las inversiones que han hecho ellos y las inversiones que han hecho estas empresas en inteligencia artificial, uno, habrán sido demasiadas y dos, si van a ver los retornos y beneficios pronto. Tan es así que el día siguiente, el jueves, el indicador Nasdaq Composite tuvo un desplome de 4%, que fue la peor caída para este indicador desde el 2022. Este martes, todos los ojos estaban puestos en el siguiente objetivo, que es Microsoft, quien al cierre de la sesión bursátil presentó sus resultados. Microsoft estaba apostando grande, importantemente, en inteligencia artificial, la cual estas inversiones y este foco en la inteligencia artificial le habían ayudado a impulsar el precio de sus acciones en un 77% desde que inició el 2023, es decir, el año pasado. Entonces, apostó grande en la inteligencia artificial y esa apuesta fue lo que hizo emocionar a los inversionistas. Hoy no es que no haya dudas sobre la inteligencia artificial, no necesariamente eso, pero uno, los beneficios no han sido tan grandes ni tan rápido como estaban esperando, y dos, entonces ahora se está cuestionando la gran cantidad de inversión o la gran cantidad de dinero invertido en la inteligencia artificial. Al principio no se fijaron, ahora ya se están fijando. Porque el gasto en capital se espera que salte en un 20% el próximo año a 53 mil millones de dólares, el cual gran parte se va a ir a inteligencia artificial. Hay que decir que durante la última llamada que tuvo con analistas sobre sus resultados en abril, Microsoft dijo que esta tecnología le ha ayudado a impulsar sus ventas de su negocio de computación en la nube por casi o por alrededor de $1,000 millones. De tal manera que los inversionistas estaban muy pendientes de lo que fuera a decir Microsoft hoy. Bien, ¿qué fue lo que dijo Microsoft hoy? Pues no dijo buenas cosas. Hay que decir que los números de su precisamente división de computación en la nube fueron menores a los que se estaba esperando, y este decepcionante resultado específicamente en su negocio de computación en la nube eclipsó los mejores resultados a los esperados en sus ingresos y ganancias en general. ¿Sí? De tal manera que las acciones de Microsoft cayeron 6% en operaciones extemporáneas como resultado
de los decepcionantes cifras específicamente en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, es importante recalcar esto. Los números de Microsoft en general no fueron tan malos. Microsoft en general está bien, está sólida, presentó buenos números en general. La que no cumplió con las expectativas fue su negocio de la computación en la nube, altamente ligada con inteligencia artificial. Y mañana veremos cuál es la reacción de las acciones. Pero por lo pronto ahí tuvimos ya una probadita. Bien. Bueno, hay que ir a España porque en España este martes terminó sin definición, terminó sin definición la reunión de los 20 miembros del Consejo General de la Judicatura, la cual designa a los jueces españoles y por tanto entonces se volverán a reunir el miércoles de nuevo para tratar de elegir a su nuevo presidente, al presidente del Consejo General de la Judicatura. Normalmente esto hubiera sido algo rutinario y algo casi automático y sin problema. El problema es que últimamente ha sido problema, ha venido siendo problema. ¿Y por qué esto es problema? El que haya sido problema o el que es ahora problema es un problema. ¿Por qué es problema? Bueno, porque hay que decir que el Consejo, cuyos miembros deben ser aprobados por una mayoría de 3/5 del Parlamento, como cualquier otra cosa más, se ha convertido en un botín político. Y en teoría, órganos judiciales no deberían de ser botín político de ninguno, de nadie. Durante los últimos 5 años, el Partido Popular, que es de oposición, ha estado bloqueando la renovación del Consejo. Tuvo que intervenir la mediación de la Comisión Europea para poder alcanzar un acuerdo en junio entre el Partido Popular y el oficialista Partido Socialista. Entonces, cada uno propuso 10 nombres para una lista combinada. El nuevo consejo ha estado trabajando para restaurar la reputación de la judicatura. La oposición piensa que la muy controversial amnistía para los separatistas catalanes que dio repentinamente el presidente Pedro Sánchez en noviembre del año pasado debilita el Estado de la ley y que fue en contra de la ley, francamente. Hay que decir que tanto los separatistas como los socialistas llaman a estas acusaciones en contra como golpes bajos. Ahora, hay que decir una cosa que es cierta. España y el gobierno español en este momento, España no es Hungría y Pedro Sánchez no es Víctor Orbán. Las cosas van mal, pero no van así de mal. Y por tanto, entonces, el Consejo de la Judicatura definitivamente tiene trabajo, sin embargo, que hacer para probar que es independiente y que no está siendo influenciado por la política. Arduo trabajo, pero lo tienen que hacer. Ya que estamos hablando de Europa, hay que decir que el crecimiento económico de la eurozona
el crecimiento económico de esta zona se desplomó el año pasado, pero sin embargo ha retomado la senda de crecimiento durante el primer trimestre de este 2024. Y este martes se informó que el crecimiento continuó al mismo ritmo, moderado, pero sin embargo creciendo. El Producto Nacional Bruto de la Eurozona creció por 0,3% en los 3 meses que terminaron en junio, principalmente por los crecimientos mejor a los esperados por parte de Francia y de España. Los economistas, sin embargo, venían estando preocupados. En julio, los sectores de servicios y de manufactura de la eurozona se expandieron a su más lenta tasa en 5 meses, de acuerdo al índice compuesto basado en la encuesta de S&P Global, que es esta firma de investigación. En Alemania, que es la economía más grande de la región, este índice estaba por debajo de los 50, lo cual significa una contracción. Los números que se publicaron este martes muestran que la economía de Alemania se contrajo por 0,1% durante el segundo trimestre comparado con el trimestre anterior. Marginal la contracción, pero sin embargo es contracción. Y estas cifras, entonces, seguramente le estarán dando a los hacedores de política monetaria de la Unión Europea algo para ponderar antes de su próxima reunión en septiembre. El Banco Central Europeo recortó sus tasas de interés del 4% al 3,75% en junio y las dejó sin cambios en la siguiente reunión que fue el mes pasado, o este mes de julio, mejor dicho. Y ahora, por supuesto, que el reto entonces es el de encontrar y el dejar las tasas en un nivel que sirvan tanto para generar crecimiento y generar crecimiento sobre todo en los países que están reportando tasas de crecimiento muy paupérrimas, si no es que negativas, como es el caso nada menos que de la principal economía, que es Alemania. Con esto vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Volvemos a las 5 con Alberto Padilla. Jueves 1 de agosto, a partir de las 6 de la tarde desde la Basílica de Cartago. Transmisión en vivo de la Romería 2024, bajo la conducción de Milagro Solano y su equipo de colaboradores del programa Todo en Familia. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio. Tenés todas las de ganar con Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Empezá a invertir en el pitazo inicial y gana el juego de las inversiones en bienes raíces. Con Transcomer tenés el gane asegurado. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Volvemos a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vámonos hasta Caracas para platicar, que se integre con nosotros mi compañero, colega Pedro Pablo Peñalosa, analista y periodista especializado pues en la fuente política. Y bueno, pues quién mejor que un periodista especializado en esto y que está justamente en el ground zero de todo esto. Pedro Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Un placer. Gracias. Mira, estábamos leyendo al principio de esta emisión que de acuerdo al propio, las cifras oficiales del gobierno de Venezuela, el día de hoy o en las últimas horas se han arrestado a 700 personas por haber estado participando en manifestaciones, en protestas por los resultados de las elecciones del domingo. ¿Cuál es la situación en este momento en las calles de Caracas y en las calles de Venezuela en general? Bueno, sí, está esa información y también un grupo de ONGs encabezadas por Foro Penal
hablaba de al menos 6 muertos en el marco de estas manifestaciones del día lunes, luego del anuncio del Consejo Nacional Electoral que daba el triunfo a Nicolás Maduro. Luego también el gobierno había anunciado que iba a responder con una movilización en apoyo a Maduro. Lo cierto es que, bueno, está esa protesta, pero también está el hecho, o sea, se mantienen algunos focos de protesta. Hoy también hubo unas asambleas populares a las que convocó la oposición, encabezada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, pero quería decir que también hay un despliegue policial militar muy importante y así también lo ha ordenado Maduro, que se redoble la presencia de los efectivos militares y policiales para contener la protesta. Esto obviamente también tiene un efecto importante disuasivo, ¿no? Y de hecho se ha también llegado ya al extremo de solicitar de alguna forma, en el caso del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la detención de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia. Entonces, claro, bueno, esto ha ido aumentando la tensión y ver también cómo se desarrollan los hechos, que además están en pleno desarrollo, porque hay un tema fundamental acá, que es que todavía se está reclamando que el CNE publique con detalle los resultados del domingo, que en buena medida ese es el origen de toda esta situación. Precisamente, antes de pasar a ese dato, déjame te pregunto, porque aquí en Costa Rica se está informando que el gobierno de Costa Rica le otorgó asilo político tanto a María Corina Machado como a Edmundo González. Pregunta, ¿esto no quiere decir o significa que ellos hayan salido de Venezuela, o sí? No, exacto, no han salido de Venezuela. No quiere decir eso. No quiere decir eso. Ok, Entiendo yo que es perfecto. exacto, una expresión de apoyo y respaldo a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia ante la amenaza ya abierta del gobierno de Nicolás Maduro. Ya, perfecto. Ahora, al margen de que absolutamente nadie le crea a Nicolás Maduro que ganó y que nadie le cree las cifras que dio, o sea, simplemente nadie le cree a Nicolás Maduro que ganó, absolutamente. Yo quiero a ver si tú me puedes explicar, porque a mí en lo personal, a lo mejor el resto de mis compañeros periodistas internacionales lo entienden, pero yo no. ¿De dónde saca Edmundo González y Machado esta cifra de que González ganó por 68% y Maduro por 29%? Es decir, si dado que desde nuestro entendimiento la autoridad electoral de Venezuela es tan oficialista y controlada por el gobierno y quien controla todas las cifras oficiales y quien puede controlar toda la información que sale de las votaciones y etcétera, ¿cómo sabe la oposición esta cifra tan exacta si en teoría el gobierno no se las comparte? Bueno, ¿qué han anunciado ellos? Y este es el punto aquí clave de toda esta discusión. Eh, la oposición señala que tiene en su poder el 73% de las actas. ¿De acuerdo? Es lo que ha dicho y de hecho abrió un portal en internet para que la gente pueda consultar la información. Yo pongo allí mi cédula y aparece mi centro de votación, tienen el acta y aparece el acta con el registro de los votos que allí se dieron en ese centro de votación. ¿De acuerdo? Con esa información que tiene la oposición y que ha puesto, digamos, que ha difundido, a través de esta página web, es para que, digamos, ellos tienen esa información que deberían tener el 100%, ellos dicen que no lo tienen por los obstáculos que puso el gobierno, que en algunos casos incluso negaba el acceso a los testigos de la oposición o los echaba a la fuerza de los centros de votación, pero con la información que han logrado recabar, tienen ese número que dan acerca del triunfo de Edmundo González Urrutia. Yo agregaría simplemente lo siguiente: se entiende que quien nos esté escuchando diga, bueno, pero ¿por qué dar por bueno ese resultado, verdad? Si bien Exacto, ellos ¿cómo, dicen cómo es que que lo tienen, tienen ese resultado? claro, ellos tienen porque ellos deberían tener todo, porque se imprime el acta y están los testigos de los partidos que participan en el proceso y tú tienes acceso a esa información, ¿de acuerdo? Así como hay un testigo en la sala de totalización del CNE y hay testigos políticos que deberían tener acceso también al CNE, que en el caso de la oposición le negaron ese acceso el día domingo, cosa que denunciaron públicamente, pero tú con esa información puedes tener entonces eh, claro el panorama de qué pasó en la elección. El voto en Venezuela, si bien el sistema es automatizado, la máquina da un ticket.
Así que usted revisa y que usted deposita en una urna electoral. Y esa urna luego es abierta y puede ser revisada. O sea, el escrutinio público, los que están allí presentes, los testigos, es un derecho que tienen las personas de estar allí y dar seguimiento a ese proceso, igual a tener acceso al acta, porque obviamente para que un sistema electoral pueda ser confiable es que tiene que ser auditable. Ahora, repito, si bien hay una cantidad de elementos técnicos que servirían para verificar la autenticidad de esas actas, aquí, entendiendo que hay personas, repito, que nos puedan escuchar y decir, bueno, pero ¿por qué creerle a la oposición? Bueno, entonces que el Consejo Nacional Electoral publique la información. Si el CNE publica la información mesa por mesa, centro por centro, y todas las partes que compitieron, que participaron, pueden evaluar esa información, pues bueno, obviamente tú despejarías la duda que existe hoy en día. El CNE todavía a esta hora no ha presentado esa información, sino que ellos dieron un número grueso, que de hecho ni siquiera discriminaron, por ejemplo, en cuanto a los otros candidatos que participaron, no dieron cifra de votos nulos, sino que dieron un número grueso diciendo que Nicolás Maduro había ganado la elección. El lunes en la mañana lo proclaman ganador, pero el reclamo de la oposición y también de la comunidad internacional es decir, señores, presenten las actas con los números que se pueda auditar, que se pueda verificar y lo que salga de allí será respetado por las partes. La oposición, repito, tiene una información que ha dado, que ellos dicen que le obtuvieron esa información y que esa información además, esas actas, están verificadas, que son ciertas y es lo que ha presentado, pero repito, bueno, falta que el CNE presente su información y a partir de allí tener claro qué fue lo que ocurrió el domingo. ¿Y es tan infalible el sistema electoral electrónico que acabas de describir que el CNE no lo puede manipular? Es decir, ¿no podría simplemente manipular y entregar sus cifras farsas? Bueno, fíjate que eso es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque el gobierno siempre ha dicho que el sistema electoral venezolano es, bueno, invulnerable, sólido, que no hay manera de poder pues, atacarlo, afectarlo. Sin embargo, en este proceso han denunciado que supuestamente un intento de hackeo, que además se hizo desde Macedonia del Norte, que por cierto Macedonia del Norte ya dijo que no tenía información al respecto, que no le habían dicho absolutamente nada, entonces bueno, que no tienen evidencia de ese hecho. Ahora, aquí la oposición siempre ha señalado que el tema no está en las máquinas, sino en quien las administra. Es decir, el CNE está totalmente controlado por el chavismo. El presidente del CNE es un antiguo diputado del PSV aliado de Nicolás Maduro, pero siempre ha dicho, bueno, cuando tú aprietas el botón y votas por un candidato, ese voto sale y ese voto se cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, que no se ha presentado el acta para terminar precisamente con ese proceso de saber que cada voto cuenta y que cada voto es respetado y que cada voto entonces es tomado en cuenta y es registrado por el ente comicial. Ese es el punto aquí. Entonces, obviamente, como tú señalas, ahora se genera también la duda cuando tú me dices, como gobierno, que supuestamente un intento de hackeo, bueno, obviamente eso abre y genera preocupación de hasta qué punto pudieran ser manipulados estos resultados. Pero de nuevo, la oposición dice que tiene este porcentaje de actas, hasta ayer decía 70%, con el cual dice que tiene elementos para sustentar su reclamo y para demostrar que Edmundo González Urrutia ganó la elección. De acuerdo a la legislación electoral de Venezuela, ¿qué continúa? Es decir, todavía no está cerrado el proceso, todavía no se declara ganador oficialmente a Nicolás Maduro, ¿o sí? No, sí lo declararon. Es lo que estoy diciendo, aunque no está la información. Entonces, desde la autoridad electoral, esto ya se terminó. Ya, claro, la autoridad electoral, que es lo mismo que decir el régimen chavista, Sí, quede claro, sí. ya da por cerrado todo este proceso, por supuesto. Por Ya. eso digo que sin darle información detallada, ellos ya proclamaron triunfador a Nicolás Maduro. Pero fíjate que por eso subrayo también la reacción, no solo de la oposición, sino sobre todo de la comunidad internacional, incluso gobiernos que históricamente han tenido una relación cercana, que han sido aliados del régimen chavista, bueno, se han cuidado de reconocer el triunfo de Maduro. Por ejemplo, Lula no lo ha hecho todavía. O sea, ha dicho, bueno, que hay que revisar las actas y no ha dicho que Nicolás Maduro es el ganador. Tampoco lo ha hecho Gustavo Petro.
en Colombia. El canciller colombiano ha señalado lo mismo, ha pedido también que haya transparencia en los resultados, ¿no? Que se transmita toda la información, que se presente en las actas. Pero el chavismo ya dijo que ganó. O sea, el chavismo da por cerrado este capítulo. No solamente el CNE, el alto mando militar, el ministro de la Defensa dejó claro desde un principio que él, bueno, apoya la continuidad y apoya el resultado que da como ganador a Nicolás Maduro. Entonces, obviamente, por eso es la gravedad de este tema. O sea, tendrían que revisarlo. Si llegara a revisarse esto, bueno, tendrían que levantar algo que ya dan por hecho. Justamente ahora que mencionaste, y te lo agradezco, lo del alto militar, lo del alto comando militar, Pedro Pablo, los venezolanos en el extranjero, seguramente tú lo sabes, pero aquí los venezolanos que estaban en el extranjero estaban muy esperanzados y su esperanza estaba. Yo creo que a nadie le quedaba duda que Nicolás Maduro iba a tratar de robarse la elección, a eso no queda duda, pero tenían mucha esperanza en el ejército. O sea, cuando yo les preguntaba, bueno, pero ¿qué crees que va a cambiar ahora? No, es que ya el ejército está con el pueblo, el ejército ya no está tanto con el régimen, sino está más con el pueblo, y etcétera. Y te iba justo a preguntar al respecto. Acabas de hablar del mando, del alto mando o comando militar, cosa que yo también invocaba. Yo les decía a mis compañeros venezolanos, les decía, bueno, los altos mandos están con el gobierno, definitivamente, pero ellos decían, no, pero la tropa no. En fin, ¿qué nos puedes decir acerca del ejército en este momento en Venezuela? Mira, lo que puedo decir es que, por ejemplo, el ministro de la Defensa, que es general activo de la Fuerza Armada, general en jefe, bueno, durante toda la campaña electoral y simplemente revisen su TL, su timeline en Twitter, bueno, hacía campaña por Nicolás Maduro. Recordemos que la Constitución venezolana, como cualquier país normal, pues bueno, entiende que las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas profesionales que están al servicio de la nación toda, no de una parcialidad política. Sin embargo, aquí el alto mando militar, encabezado por el ministro de la Defensa, pues regularmente manifiestan su adhesión, su apoyo al chavismo y a la revolución socialista. Eso, digamos, siempre estuvo allí. ¿Qué, digamos, se apostaba a esto? Bueno, se apostaba a que si había un triunfo de la oposición, que fuera claro, contundente, que el chavismo se lo pensara dos veces antes de desconocer. Bueno, pero aquí, como digo, mucho antes de que el domingo hablara el presidente del CNE, ya cuando declaró el ministro de la Defensa, estaba más que claro quién daban por ganador en la elección. O sea, aquí, digamos, el alto mando militar no disimula su apoyo, su respaldo a Nicolás Maduro, no solamente, digamos, como comandante en jefe de la Fuerza Armada en su condición de presidente de la República, sino ya como líder bueno, el movimiento político que ellos respaldan. Entonces, eso es lo que se ha dado hasta ahora, obviamente, con ese aval y con ese respaldo. Nicolás Maduro continúa en el poder. Hasta este momento nadie, ni dentro de la cúpula civil ni militar, ha expresado ninguna duda o cuestionamiento por ese resultado y allí se mantiene entonces. Pero yo creo que, digamos, lo demás es apostar, ¿no? Creer Claro, que es ello o lo otro, pero lo que han manifestado abiertamente es su respaldo total e irrestricto a Nicolás Maduro. claro. Eh, Hablando como alguien residiendo en Venezuela, con un venezolano viviendo en Venezuela, em, te pregunto, ¿era palpable en el entorno en el que tú te mueves y aparte dentro de tu trabajo como periodista y reportero que la mayoría de los venezolanos iba a votar por la oposición? Fíjate, yo comenzaría así la respuesta, porque ciertamente yo me cuido mucho de decir, bueno, que es que uno huele en el ambiente o aquí o allá o hay contacto. Sí, ciertamente sí podía sentirlo, pero también es cierto que las principales encuestas del país, las más reputadas, reconocidas, respetadas, daban como candidato favorito a Edmundo González Urrutia. Allí no había diferencia alguna, o sea, ninguna encuesta seria, con trayectoria en Venezuela, tenía un número distinto. Todas coincidían en el favoritismo de Edmundo González Urrutia. Y el mismo Nicolás Maduro en sus declaraciones, cuando tú escuchabas a Nicolás Maduro diciendo que él iba a desmontar todas esas mentiras, todos esos bots, todo, bueno, es un discurso de quien sabe que en el debate público está en desventaja. Sí, tenía todo el poder del Estado, obviamente. Tenía toda la maquinaria que significa estar al frente del Estado venezolano. Pero estaba más que consciente y además que si enumeramos todos los hechos
de este proceso electoral. Arranquemos por uno básico. El gobierno de Maduro inhabilitó a María Corina Machado. ¿Por qué lo hace? Claro. Sabía que había una desventaja allí. Puso una cantidad, hablando de los venezolanos que están en el exterior, una cantidad de obstáculos para el registro, tanto de los venezolanos dentro del país como los que están en el exterior. Apenas 69.000 venezolanos podían votar en esta elección en el exterior. Cuando estamos hablando que Naciones Unidas estima que hay 7 millones de venezolanos fuera del país. Bueno, solamente 69.000 podían votar en este proceso. Luego, el tema de la persecución, la censura en los medios de comunicación, más de 100 personas detenidas vinculadas al comando de campaña de la oposición, la negativa al acceso de la misión de observación de la Unión Europea, que era sobre la cual se tenían más expectativas y que además se había firmado en el acuerdo de Barbados entre gobierno y oposición para permitir la llegada de esos observadores. Lo negaron también. Entonces, digamos, todas estas acciones que estoy enumerando dan cuenta de un gobierno que sabe que está en desventaja, porque si no tú, bueno, más bien promueves la mayor transparencia y las mayores garantías y condiciones. Y esto no fue así. Entonces, claramente sabían que estaban en desventaja, llegan a este proceso y la gente se pregunta, bueno, pero ¿qué irá a pasar? O sea, ¿qué pueden hacer a última hora? Bueno, ya estamos viendo que una de las cosas que están haciendo y que ha generado toda esta discusión es que ni siquiera han publicado lo básico. O sea, lo básico. O sea, nadie está pidiendo nada extraordinario ni espectacular, sino que algo tan sencillo como que se publique con detalle qué pasó ese día. Claro. Última pregunta rápida y personal, Pedro Pablo, si me permites. Yo sé, vaya, millones de venezolanos nos han demostrado que tienen la oportunidad de salirse del país y buscar una vida mejor después, fuera del país de Venezuela. Estoy seguro que tú eres uno de esos venezolanos que tiene la oportunidad de irse si se quisiera ir. ¿Tú por qué no te has querido ir y por qué estás en Venezuela? ¿Por qué te has quedado? Pues esa es una pregunta, yo que es complicada, porque ahí son tantas cosas que se cruzan, ¿no? Yo cuando pienso en ese fenómeno de la migración, creo que también hay temas a veces personales. Te puedo decir que todos mis amigos, mis amigos más cercanos, todos están fuera de Venezuela, por ejemplo. Precisamente por eso te pregunto. Tengo familiares, tengo primos. Bueno, son cosas que de repente decisiones que tomas. Y es verdad que no tengo una respuesta porque también lo he pensado, ¿no? En algún momento, claro que me lo he planteado, pero al final, bueno, he continuado acá y más bien diría que he echado raíces porque también tengo una bebé y, bueno, estoy casado y tengo aquí mi vida acá. Y eso también tiene al final todas unas decisiones, ¿no? Que implican poder el emigrar. Pero sí, ciertamente se entiende, entiendo perfectamente y todos tenemos, todos por amigos, familia, todos estamos cruzados por este fenómeno de la migración. Ha sido una cosa realmente dramática. No hay nadie ajeno a esa realidad, cómo ha afectado nuestro círculo social, nuestro círculo familiar. Y bueno, ahora con esto te digo que muy seguramente, otros tantos venezolanos más decidirán irse del país porque claramente no ven aquí ningún tipo de posibilidad de futuro, ¿no? Claro. Pedro Pablo Peñalosa, periodista y analista venezolano basado en Caracas, te agradezco muchísimo tu muy buena disposición a charlar con nosotros, Pedro Pablo. No, gracias a ti, un gran abrazo. Gracias igualmente para ti. Bien, pues entonces vámonos rápidamente de Caracas hasta Bogotá, porque allá en Colombia el Ministerio del Trabajo está cumpliendo 2 meses en huelga y se une a nosotros nuestro colega y productor de este programa, Mauricio Sandoval. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola Alberto, un saludo para ti y para toda la audiencia que se conecta con nosotros hasta ahora. Así es, pues es en el único país del mundo donde en el Ministerio del Trabajo pues no trabajan justamente, ¿no? Exacto. Y las paradojas de Gustavo Petro, que se supone es un promotor del sindicalismo, de las causas sociales, una de sus mayores banderas ha sido una reforma laboral que ha impulsado desde la campaña y que obviamente pues en el Congreso ha tenido sus altibajos y muchos detractores porque él, ¿no? Desde su parte socialista busca que condiciones de los trabajadores muy buenas, salarios altos y demás, pero en su propio Ministerio del Trabajo pues los tienen en condiciones infrahumanas, no les pagan salarios hace meses, no les dan las bonificaciones, todo lo que él pregona por mejorarle la calidad de vida a los trabajadores del país en su propio Ministerio del Trabajo pues no se aplica. No, es una paradoja allí y ya van más de 60 días en huelga. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, fuera de eso está de vacaciones. No ha habido un diálogo social que tanto el presidente Petro promueve. Y pues hoy decidieron, después de 60 días, levantar la huelga. Van a volver, digamos, a trabajar, pero pues siguen
con la intervención de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y el Congreso ahora que se sumó, y pues mirar unas soluciones para que les paguen y les cumplan con unos acuerdos que habían llegado el año pasado, pero que hasta el día de hoy pues no se han hecho efectivos. Qué interesante que las huelgas, los sindicatos, las huelgas siempre están muy relacionadas con la izquierda. Y es justo ahora que Colombia tiene un gobierno de izquierda que por primera vez se da una huelga de 60 días en un ministerio. Pues además, ¿no? Es lo que la gente cuestiona y lo que le decían al viceministro que está encargado porque la ministra está de vacaciones, usted que viene de los sindicatos, el presidente que ha sido, digamos, durante años tan cercano a ellos y promoviendo sus causas cuando estaba en la oposición, pues ahora que supuestamente defendió eso durante años, los ha dejado solos, los ha abandonado, no les ha cumplido los acuerdos, no les mejoras las calidades laborales y de vida. Hay gente también enferma, con niños discapacitados, tienen que pagar tratamientos médicos y no les dan los ingresos. Entonces es la paradoja, digamos, de que en el gobierno de izquierda, que se suponía iba a haber por lo menos mejoras en esa línea, pues no se ven y el presidente no ha querido dialogar con ellos en 60 días, la ministra está de viaje en plena crisis y pues es lo que uno no comprende cuando el presidente Petro se supone era su bandera. ¿Me estás diciendo que el Ministerio del Trabajo lleva huelga 60 días y la ministra del Trabajo está de vacaciones? Efectivamente. ¿Es en serio? Es en serio. Y es en el único lugar del mundo donde el Ministerio del Trabajo no trabajan. Y la ministra está de vacaciones fuera del país. No sabemos si fuera o si está aquí o en Bogotá o dónde, pero el hecho es que está en su periodo de vacaciones, entonces no va a trabajar, ni se sienta a la mesa, ni dialoga. Y pues ha habido, digamos, mucha dificultad con el viceministro que quedó de ministro encargado, porque pues, digamos, no ha tenido esa voluntad de diálogo social que también tanto promovió el presidente durante años. Increíble. De manera rápida, déjame te cambio un poquito el tema y rápido porque ya nos tenemos que ir, Mauricio. Pedro Pablo en Caracas nos acaba de decir, él dijo desde su punto de vista que el hecho de que Petro, el presidente de Colombia, no haya dicho nada y se esté callado con respecto a felicitar o decir algo del triunfo o el robo de Nicolás Maduro, significa que le tiembla la mano, que no está seguro de hacerlo. Esa es la perspectiva de alguien que está en Caracas. ¿Cuál es la perspectiva de alguien que está en Bogotá? Pues la perspectiva mía es que siempre ha sido amigo y solidario de la causa chavista, venezolana, de Nicolás Maduro, de su amigo, entonces no creo que le tiemble la mano, sino obviamente es reconocer a medias tintas pues el triunfo de Maduro, que él siempre ha sido muy cercano a esa dictadura y a esa, digamos, a ese comunismo que él también pregona en Colombia. Entonces mi perspectiva no es que le tiemble la mano, sino que igual, pues para evitar también pues confrontaciones internas acá en el país, pues es mejor callar, pero ese silencio también dice mucho y es que avala, pues digamos, ese triunfo de Maduro si no hubiera salido inmediatamente a cuestionar los resultados. Hoy lo que sí pasó fue que el ministro del Interior, que está recién nombrado, Juan Fernando Cristo, salió en nombre del gobierno a decir que hicieran un reconteo de votos 1 a 1 y que era la mejor forma de transparencia para las elecciones de Venezuela. Muchos criticaron hoy ese anuncio del ministro porque ya horas antes María Corina había revelado todas las actas donde ya se evidenciaba, digamos, pues el fraude y el triunfo del mundo. Entonces, pues decían, el ministro está salido de tono porque no hay que hacer reconteo cuando ya están las actas comprobadas de que efectivamente hubo un fraude electoral. Claro. Periodista Mauricio Sandoval desde Colombia, productor de este programa. Te agradezco muchísimo, Mauricio, como siempre. A ti, gracias. Un saludo también a todos los oyentes. Hasta la próxima. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.